Bien chicos, antes de empezar con los ejercicios voy a mostrarle estas ecuaciones que son las que vamos a estar utilizando a lo largo de cada uno de los ejercicios y que es bueno que las conozcan para que puedan abordar las preguntas de cada uno de los ejercicios de manera certera. Entonces vamos a mirar las fórmulas o ecuaciones de la ley de Hooke. La primera de ellas es para hallar la fuerza. F es igual a K por X. Esta es la más general y la más conocida en la ley de Hooke, que la fuerza es igual al producto o a la multiplicación de la constante de elasticidad multiplicada por el desplazamiento o la distancia del resorte, ¿cierto? La otra que podemos utilizar es esta, porque es la misma, solamente que acá vamos a tener la misma fuerza, la constante, pero aquí vamos a tener en este caso dos distancias que quiero que tengan muy en cuenta: la X inicial o X cerito que está ahí, y se corresponde con la longitud del resorte, es decir, esa es la que me va a decir cuánto mide el resorte como tal. Y esta X que no tiene nada se conoce como X final, que es la X del desplazamiento, es decir, que tanto se estiró el resorte a partir de su longitud después de haberle aplicado una fuerza. Entonces esto es necesario que lo tengan en cuenta porque hay ejercicios que me pueden dar estos dos datos, la longitud del resorte y qué tanto se estiró el resorte, y en este caso simplemente me van a dar una X o una distancia de elongación del resorte o de compresión del resorte. ¿Listo? A partir de esta ecuación se derivan estas dos ecuaciones. ¿Cómo se derivan? Pues simplemente, si ustedes se fijan, lo que hacen acá, en este caso, esto es para hallar la longitud del resorte. La X es la longitud o alargamiento del resorte, o también pueden decir que cuánto se comprime el resorte, pues también tiene que ver con esa X, y eso es igual a la fuerza dividido entre la constante. Y si ustedes se fijan, eso simplemente fue dejar la X aquí quieta y pasar esta K aquí debajo de la F, y listo. Ese es el despeje que se hace en esta fórmula. Es importante que lo aprendan porque de pronto en el examen que le haga su profesor solamente le permite ver esta fórmula y no sabe y no le va a permitir sacar las otras dos. Pues tú ya debes saber que de aquí sacas la X, que simplemente es pasarla acá a dividir debajo de la fuerza, y ocurre lo contrario para la K. En este caso aquí es para hallar la constante de elasticidad, y para eso entonces necesitamos la fuerza dividida sobre la X, y simplemente ocurre el proceso contrario a esta, que quiere decir que ya no dejamos la X aquí quieta, sino que la movemos debajo de la F, así como aparece acá. ¿Sí ven? Pasamos la X aquí debajo de la F, de tal manera que nos queda F sobre X, o dividido entre X, es igual a la K, porque la K se queda quieta ahí. Listo. Estas son las ecuaciones, espero que las hayas entendido, ténganlas muy claras muchachos para el momento de resolver ejercicios. Así que vamos a resolver esos ejercicios. Este ejercicio nos dice cuál es la magnitud de la fuerza que comprime 75 centímetros a un resorte de constante de 280 newtons sobre metros. Entonces, para empezar vamos a escribir aquí datos y vamos a mirar qué es lo que nos dan. En este caso vamos a mirar acá que nos dicen que el resorte se comprime una distancia de 75 centímetros. Esto tiene que ver con la letra X de la ecuación de la ley de Hooke. Entonces vamos a escribir aquí X igual a ¿cuánto? A 75 centímetros. Entonces vamos a escribir 75 centímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá la X, que es la longitud de estiramiento, en este caso de ser comprimido el resorte, no de estirarlo sino de comprimirlo, o sea recogerlo. Y además también nos dicen que ese resorte tiene una constante, mire aquí nos lo dicen, que tiene una constante de 280 newtons sobre metros. Entonces aquí vamos a escribir nuestra K, que va a ser igual a 280 newtons, vamos a escribir newtons sobre metros. ¿Listo? Ojo que es importante tener en cuenta las unidades de cada uno de los elementos de esta ley de Hooke porque van a tender a eliminarse, y esto lo aclaro porque por ejemplo esto está en centímetros, nos toca pasarlo a metros, así sean decímetros, milímetros, lo que sea, hay que convertirlo a metros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la unidad de la constante también con metros y nos toca cancelar unidades iguales. ¿Listo? Entonces acá vamos a pasar esto, antes que nada vamos a pasar estos 75 centímetros, vamos a pasar a metros, y para pasarlo a metros es muy sencillo, simplemente dividimos en este caso entre 100 y eso nos daría como resultado 0,75, y ya no serían centímetros sino ahora la unidad es metro. ¿Listo?
Entonces ese sería el dato que vamos a utilizar ahorita. Y pues la pregunta, ¿qué es? La pregunta nos la dicen es acerca de la fuerza. ¿Cuál es la fuerza, cierto? O la magnitud de la fuerza al momento de ser comprimido a esta distancia con una constante de 280. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles de estas ecuaciones nos sirve para este ejercicio, y para los demás que vamos a hacer de aquí en adelante vamos a tener muy presentes estas ecuaciones, porque vamos a estar resolviendo más ejercicios diferentes donde van a solicitar, bien sea en este caso que es la fuerza con la fórmula sencilla, o esta que es la misma fórmula, solamente que en este caso nos dan en esta el valor del resorte, es decir, la distancia del resorte, y esta la elongación de ese resorte. Entonces hay que tener en cuenta dos distancias ahí, y eso depende pues del ejercicio, lo que nos planteen, y en este caso pues para hallar la constante y también la x, cierto, que es el desplazamiento. Entonces, como nos preguntan fuerza, pues vamos a utilizar esta ecuación que es la de fuerza, vamos a traerla para acá y simplemente vamos a reescribir esto y vamos a reemplazar los datos. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a escribir F, cierto, es igual a ¿quién? Pues K. Ya sabemos que K vale 280 newton sobre metro, entonces vamos a escribirlo acá, 280, y ya sabemos que son newtons sobre metros, y eso está siendo multiplicado. Recordemos que el puntico acá también es por, y lo multiplicamos por el desplazamiento, cierto, que sería la x, que en este caso son los 75 centímetros, pero ojo, recuérdenlo, pasado a metro, hay que pasar eso a metros, y en este caso lo pasamos nosotros y nos dio 0,75. entonces aquí vamos a escribir 0,75, listo, y en este caso pues ya sabemos que esto es metros, listo, las unidades son metros. Entonces esto lo hacemos para que, con el fin de que estos metros se cancelen con estos metros, y listo, solamente me quede newtons, porque la fuerza, las unidades de la fuerza se dan en newtons. Entonces esto me va a quedar F es igual a 280 por 0,75. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a multiplicar entonces en ese caso 280 multiplicado por 0,75, y eso nos da como resultado 210. Entonces vamos a colocar aquí 210, y 210 que dijimos, pues newton, porque ya mostramos acá que los metros con estos metros se cancelaron, y este pues es el valor propiamente de la fuerza. Entonces esta sería nuestra respuesta a la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la magnitud o de la fuerza al comprimirse 0,75 centímetros con una constante de 280 newtons sobre metros? Pues sería que necesito una fuerza de 210 newtons para poder estirar o comprimir más bien esos 75 centímetros. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice: un resorte se enlonga 15 centímetros cuando se le aplica una fuerza de 85 newtons. Si el resorte recobra su longitud original y después se le aplica una fuerza de 125 newtons, ¿cuál es la nueva elongación del resorte si el resorte no alcanza su límite elástico? Entonces aquí vamos a escribir nuevamente nuestros datos, y lo primero que tenemos en este caso son los 15 centímetros. Entonces vamos a escribir nuevamente nuestra x acá, y en este caso vamos a escribir que es igual a 15 centímetros, ¿listo? Entonces vamos a escribir 15 centímetros. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos que hay una fuerza de 85 newton, una fuerza aplicada. Entonces vamos a escribir aquí debajo F va a ser igual a 85 newton, ¿listo? Entonces vamos a escribir acá los newton, la n de newtons. Y nos dicen ahora si el resorte recobra su longitud original, pues bueno, vuelve otra vez a su estado natural, ¿no? Hasta ahí. Después nos preguntan que después se le aplica otra fuerza de 125 newton. Entonces vamos a escribir que existe otra fuerza de 125 newtons. Entonces vamos a escribir acá 125 newtons. Recordemos que son dos fuerzas, y estas fuerzas se aplican de manera independiente. ¿Por qué de manera independiente? Porque el resorte lo estiran y le dicen que después recobra su longitud original, o sea, está en reposo. Entonces son dos momentos diferentes para que lo tengas en cuenta, ¿listo? La pregunta acá nos dicen ¿cuál es la nueva elongación del resorte? O sea, ¿cuál es la otra x del resorte? Entonces vamos a escribir aquí la x, y vamos a escribir x con un 2 chiquitico para saber qué es la elongación de esta fuerza 2. También vamos a escribirle un 2 chiquitico acá, o sea que estas dos se corresponden, y estas dos aparte se corresponden porque son dos casos diferentes, ¿listo? Entonces, antes de empezar a solucionar, recordemos que hay que pasar las unidades que estén en centímetros, decímetros o milímetros, hay que pasarla a metros.
En este caso, esta que está acá, que son 15 centímetros, la vamos a pasar a metros y ya sabemos que es dividir entre 100, es decir que eso nos va a quedar 0,15 metros. ¿Listo? Entonces acá colocamos metros. Estas son las nuevas unidades de esta elongación o de lo que se estira este resorte, que son 15 centímetros, pues 0,15 metros. Y ya sabemos, como ya lo dije, vamos a relacionar estos dos datos. Por lo tanto, si yo tengo la X y tengo la F, me están pidiendo, o yo podría hallar la constante, ¿cierto? Entonces fijémonos que esta ecuación no nos sirve porque esta está diseñada para hallar la fuerza, al igual que esta. Pero esta yo ya las tengo acá despejadas, que es esta la que me indica que la fuerza dividida entre la X o la elongación es igual a la constante. Esta es la que nos va a servir para solucionar este ejercicio, y esta ecuación ¿dónde sale? Sale de esta misma. Solamente que, y lo voy a explicar acá por primera vez porque esto va a ser siempre para todos los ejercicios, lo que pasa acá es que esta F, voy a colocarla acá, es esta misma F, y lo que hacemos es despejar. Como necesitamos la K, la dejamos quieta ahí y movemos esta X, la pasamos aquí debajo de la F. Miremos cómo ocurre eso. Aquí voy a escribir sobre, y aquí pues ya dijimos que pasa la X aquí debajo, y eso pues va a ser igual a ¿quién? A la K, porque dijimos que la K no se mueve, la K se quedó ahí quieta, la que se movió fue la X. Y fíjense que estas dos ecuaciones, esta ecuación que está acá, es exactamente la ecuación que tenemos acá, ¿sí o no? Entonces por eso es que yo ya las tengo acá preparadas, pero del despeje proviene de ahí. Voy a explicarles de igual manera cómo despejamos la X, y hacemos lo mismo. Lo único que cambia es que ya no dejamos la K quieta, sino que la movemos, y a la que dejamos quieta es a la X. Es decir que esto me va a quedar así, me va a quedar la misma F sobre, en este caso la que se mueve es la K, por lo tanto debajo ponemos la K, y eso va a ser igual a ¿quién? Pues a la X. Y fíjense que esta ecuación es similar a ¿cuál? Pues a esta que está acá. ¿Listo? F o fuerza dividido entre constante va a ser igual a la X o a la elongación. Por eso ya tenía yo estas dos despejadas, y son las que vamos a utilizar de aquí en adelante. Solamente les quería mostrar cómo se despejan en caso de que sus profesores solamente para hacer ejercicios le dicen que pueden ustedes utilizar esta que está acá, pues ustedes ya pueden despejar las otras dos. Listo, entonces vamos a avanzar con el ejercicio. Bueno, y como les dije hace un momento, como tenemos X y F, pues esta es la ecuación que vamos a utilizar, porque tenemos F y X y podemos hallar la constante. Entonces vamos a traer esta ecuación para este lado y vamos a reemplazar los datos de cada una de las letras. En este caso F, que es la fuerza, es igual a 85 newtons, por lo tanto vamos a escribir aquí 85 newtons, y vamos a escribir sobre, ¿cierto? Porque esta es más línea roja, que es la divisora de la fracción. Vamos a escribir entonces ahora que es sobre ¿quién? Sobre X. Y X, ¿cuánto vale? Recuerden, muchachos, que tienen que escribirla en metros, y esta es la parte que ya hemos convertido, y es 0,15. entonces vamos a escribir 0,15, y en ese caso metro. Listo, toca poner bien las unidades de cada uno porque esto es importante, listo, para poder cancelar después cada una de ellas. Y esto es igual a la K que está acá, pues vamos a colocar aquí la K, que es la constante de elasticidad del resorte, y vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir en ese caso 85 dividido entre 0.15, y eso nos da como resultado 566,666667. Entonces vamos a escribirlo acá, 566,666. Como es un número que se repite, es periódico, pues entonces yo le voy a poner esta rayita acá que indica que se repite para no meter todos sus números. Y esto pues ya me va a dar que es newtons, ¿cierto? Newtons sobre metro, ¿listo? Porque los newtons sobre metro son las unidades de ¿quién? De la constante. Entonces vamos a poner que esto va a ser igual a K. Entonces fíjense que ya tengo aquí el dato de mi constante, lo voy a encerrar acá. Vamos a encerrarlo acá, que esta es nuestra constante de elasticidad de este resorte para este ejercicio. ¿Y qué es lo que nos van a preguntar ahora? Nos van a decir, bueno, entonces ahora, como el resorte ya recobró su posición original, mira, aquí nos lo dicen, recobra su longitud original, es decir, que vuelve otra vez a estar en su posición natural, sin estirar ni comprimir. Entonces le dicen aplique otra fuerza de 125 y mire cuánto alcanza a elongarse ese resorte con esa fuerza de 125 newtons.
¿Y eso por qué o cómo lo vamos a hacer? Pues como ya tenemos nuestra constante y como es constante, o sea, es la misma, es el mismo resorte, no va a cambiar, pues la vamos a poder utilizar para poder hallar esta segunda elongación, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que para la elongación vamos a utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque nos piden la fuerza y la tenemos. Mire, ya tenemos la fuerza para esta fuerza 2 que hemos designado, que es 125 newtons. Y la constante, que es la misma para ambos ejercicios porque es el mismo resorte. ¿Y cuánto es? Pues aquí lo hallamos, 566,66. Y así, con esto pues estamos hallando la elongación 2, que es la que nos piden acá. Entonces vamos a traer esta ecuación, vamos a cogerla, la vamos a arrastrar para este lado y vamos a entonces a reemplazar los datos de cada una de las letras que están aquí en esta ecuación. La primera, que es la fuerza F, y ojo, en este caso pues estamos hallando para la fuerza 2, ¿no? La segunda fuerza aplicada, que sería 125 newtons. Entonces vamos a escribir acá 125 newtons y eso va a estar dividido. ¿Por qué dividido? Porque acá nos lo dice, mire, dividido entre ¿quién? Pues entre la K, mira, acá me dicen K. ¿Y cuánto vale K? Mire, es la misma, ya dijimos 566,66. Entonces vamos a colocar acá 566,66 y asumiendo que esto se repite, ¿cierto? Es periódico. Y acá pues vamos a poner acá que esas unidades son newtons sobre metros. También nos toca colocarlo, entonces vamos a colocar newtons sobre metro. Listo, vamos a estirar un poquito esta línea acá. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual, aquí nos lo dicen que es igual a la X, pues tenemos que poner esa X acá, ¿listo? Que es la elongación 2, prácticamente lo que estamos hallando acá. Y ya sacamos nuestra calculadora, vamos a sacar nuestra calculadora, vamos a escribir 125 dividido entre 566,66667 y eso nos da como resultado 0,22, ¿listo? Es decir que nuestro resorte acá, vamos a escribir 0,22, ¿cierto? Hay más números ahí, nos salió una calculadora, si quiere lo podemos aproximar a 23, dejémosla en 22, depende de lo que le solicite su profesor, pues tú aproximas o redondeas o dejas así tal cual los dos primeros dígitos después de la coma. Entonces en este caso vamos a mirar que los newtons que están arriba con los newtons que están abajo se van a cancelar, esto con esto se cancelan y solamente queda libre la m, que son los metros, por lo tanto la vamos a colocar acá. Y esto pues ya sabemos que va a ser igual a ¿quién? A la X, ¿listo? Entonces fíjate que en ese caso tenemos nuestra segunda respuesta, que nos estaban preguntando qué es la elongación al aplicar otra fuerza. En este caso pues es esta misma, que sería acá, la vamos a colocar 0,22, que 22 metros, ¿cierto? Porque es una elongación y la elongación ya sabemos que tiene que darse en metros. Entonces fíjate que esta es la manera de resolver estos ejercicios apoyados en las ecuaciones que ya les estamos mostrando acá, y vamos a seguir desarrollando otros ejercicios donde vamos a utilizar esta ecuación y todas estas que siguen acá, ¿listo? Entonces no te pierdas el siguiente ejercicio, vamos allá. Bueno, este ejercicio es diferente a los anteriores, ya te vas a dar cuenta, y nos dicen un muelle cuya constante elástica vale 150 newtons sobre metros tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se le aplica ninguna fuerza sobre él, o sea, cuando está en reposo. El estiramiento natural del resorte o la longitud del resorte son estos 35 centímetros, ¿listo? La pregunta nos dice, calcula la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle. Recuerden que el muelle o resorte es lo mismo, es el mismo término, muelle o resorte es lo mismo, para que su longitud sea de 45 centímetros. Entonces vamos a anotar acá nuestros datos. Y lo primero que vamos a hacer es mirar que nos están dando la constante K. Vamos a ponerla que es 150, entonces vamos a colocar acá K va a ser igual a 150 newton. Recordemos que las unidades son importantes ponerlas, muchachos, newton sobre metros. Y además también nos están dando acá una longitud, ¿cierto? Una longitud, que la longitud es la X, pero en este caso nos dicen que el resorte tiene, o sea que el tiene va a tener que ver con una E de las 2X. ¿De cuáles 2X? Ahorita vamos a ver que puede ser esta o esta. Les digo de una vez que es esta, la X0, ¿cierto? O inicial. Es como naturalmente está el resorte. Entonces, ¿cuánto es? 35. Entonces vamos a poner acá X sub 0, que también se conoce como inicial. Les repito.
Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 35 centímetros. Entonces vamos a colocar acá 35 centímetros, ¿listo? Y qué más nos dicen, que cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él, el reposo. Por eso es que ese es el X0, cuando él está en estado quieto, ¿cierto? Sin estirar ni comprimir. Esa es la longitud del resorte, 35 centímetros. Ahora nos dice, calcula la fuerza que debe ejercerse sobre este muelle o este resorte para que su longitud sea de 45 centímetros, o sea, para que haya un estiramiento de ese resorte. ¿Cuánto? 45 centímetros. Esto tendría que ver con esta segunda X y vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá X. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? Ya nos dicen 45 centímetros, ¿listo? Entonces fíjate que tengo las dos X, la X inicial, la X final o la X del resorte, la distancia del resorte, y la X cuando se estira el resorte. Entonces ya sin más decirlo, la ecuación que vamos a utilizar es esta, porque es la que me relaciona ambos datos de X y X sub 0. ¿Y qué más nos dan? Pues nos dan la constante K. Y nos piden que, miren, nos piden hallar la fuerza. Mira acá, nos piden hallar la fuerza. Calcula la fuerza. Por lo tanto, sin más preámbulo, pues vamos a traer esta ecuación que está acá. Vamos a cogerla y la vamos a traer para acá. Pero recuerda que antes de empezar a aplicar datos, ¿qué es lo que debemos hacer, muchachos? Pues pasar las unidades, en este caso esto que está en centímetros lo debemos pasar a metros. ¿Y cómo se hace? Ya ustedes ya deben saber, más sin embargo yo les voy a explicar acá que vamos a pasar a dividir estos 35 centímetros entre 100 y eso nos va a dar 0,35 metros, ¿listo? Simplemente es así, cuando centímetros dividimos entre 100, ¿no? Si fuera decímetros entre 10 y si fuera milímetros deberíamos dividir entre 1000. Por ahí hay un ejercicio que vamos a resolver más adelante donde nos dan las unidades en milímetros, ¿listo? Y en este caso entonces esta también la debemos dividir entre 100 porque es centímetros, entonces dividimos entre 100 y eso pues me va a dar 0,45 ¿qué? Metros, ¿listo? Y ahora sí, con estos datos sí podemos reemplazar aquí en la fórmula. Entonces vamos a empezar a escribir F, ¿cierto? Que es la fuerza, que va a ser igual a la K. Pero ¿cuánto vale la K? Aquí nos dicen que la K vale 150 newtons. Entonces vamos a colocar acá 150 newtons sobre metros. Recordemos que las unidades son importantes ponerlas. Y acá he puesto un puntico porque es lo que viene en el paréntesis a continuación. En el paréntesis rojo viene el X, que ya sabemos que el X nos vale 0,45. Entonces vamos a colocar acá 0,45 y eso ya sabemos que son metros. Y nos dicen que lo debo restar, mira acá hay un menos, o sea, menos, deben restarse esos datos con X sub 0, que es la longitud del resorte. Que ¿cuánto es la longitud del resorte? 0,35 metros. Vamos a colocarlo acá, 0,35 metros. Y cerramos el paréntesis. Y acá pues nuevamente escribimos F de fuerza va a ser igual a 150 newtons, ¿cierto? Newtons sobre metros multiplicado por la diferencia de estos dos números que están acá, pues 0,45 menos 0,35 me daría 0,10. Entonces vamos a colocar 0,10 y siguen siendo metros, ¿listo? Y cerramos acá. Entonces ahora sí vamos a sacar nuestra calculadora para multiplicar 150 por 0,10. Aquí vamos a escribir 150 por 0,10 y eso nos da como resultado 15. Entonces vamos a colocar acá que la fuerza para este caso va a ser 15 newtons, ¿listo? Esa sería nuestra respuesta. Entonces vamos a encerrarla acá y quiere decir que 15 newtons es la fuerza que va a necesitar para estirar el resorte, que el resorte naturalmente medía 0,35, pues realmente los tiró 0,10 metros y para ese estiramiento pues utilizó una fuerza de 15 newtons. Listo, recordemos que lo vimos en el video de introducción de la ley de Hooke, que la fuerza es directamente proporcional a la longitud o la elongación del resorte. Listo. Entonces aquí pues nos están diciendo que con una fuerza de 15 newtons pues logré estirarlo 0,10 y si la fuerza aumenta pues la elongación también tiene que aumentar. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Sobre un dinamómetro de constante elástica K igual a 200 newtons sobre metros se cuelga una masa M de 4 kilogramos. Calcular el alargamiento. Esta palabra alargamiento pues ya nos viene a la mente que es la X, ¿no? Debemos entenderlo. Entonces vamos a escribir nuestros datos y vamos a mirar que nuestra constante es K de igual a 200 newtons sobre metro. Entonces vamos a escribir acá esa constante K igual a 200 newtons sobre metro. ¿Listo?
Luego nos dicen que cuelga una masa, aquí una masa de 4 kilogramos. Entonces en ese caso vamos a colocar esa M que va a ser igual a 4 kilogramos. ¿Listo? Vamos a poner acá kg, kilogramos. Y aquí en este caso nos están preguntando, ya les dije, nos están preguntando sobre el alargamiento, que sería ese desplazamiento del resorte, ¿cierto? O qué tanto se estira ese resorte hacia abajo. Entonces aquí pues vamos a escribir la X, que es la que me indica ese alargamiento, ¿cierto? Aquí pasa algo curioso. Normalmente pues nosotros miramos que nos tienen que dar o bien sea la F, la K, la X, porque son esas tres letras las que se relacionan: la distancia, la constante y la fuerza aplicada. Y pues en este caso tenemos la M, que aquí no tiene nada que ver, ustedes van a preguntar, pero resulta que la M, como esto es un resorte vertical, les voy a explicar cómo está elaborado este resorte. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Esto, por ejemplo, digamos que esta es una pared horizontal y el resorte entonces está aquí, y le dicen que ese resorte tiene, en este caso, tiene aquí una masa. Aquí está atado una masa de ¿cuánto? Pues en este caso de 4 kilogramos. Vamos a poner acá que hay 4 kilogramos, ¿cierto? Esa masa tiene 4 kilogramos. Aquí nos dicen que este resorte tiene una constante de 200 newtons sobre metro, o sea que tiene una rigidez de 200 newtons sobre metros. Y al colgar esta masa, ¿cierto? Esta masa, pues ¿qué va a pasar? Como esto está suspendido hacia abajo, pues lo que va a pasar es que él va a tender a irse a bajar, ¿cierto? A echar hacia abajo. Y me dicen entonces que cuánto se alarga, y eso estaría dado por W, que es el peso, ¿cierto? W es el peso, se conoce en física como peso, y el peso es una fuerza. ¿Listo? El peso es una fuerza, o sea que si yo hallo el valor de W, pues estoy hallando el valor de la fuerza aplicada en sentido vertical. Por lo tanto, ya podemos escribir que W es igual a la F de fuerza, y por lo tanto pues existe una ecuación que me relaciona para hallar el peso, que simplemente es W va a ser igual a la masa multiplicada con la gravedad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la gravedad tiene un valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, estas son las unidades y el valor de la gravedad, sabiendo que ustedes ya en cursos anteriores de física deben saber que la gravedad también es una constante de acuerdo al sitio donde se mida. Listo, entonces esa gravedad la vamos a tomar como 10 y lo vamos a poner acá, es decir que vamos a colocar W va a ser igual a la masa. ¿Y cuánto vale la masa? Pues vale 4 kilogramos, vamos a colocar 4 kilogramos. Y eso lo vamos a multiplicar por la gravedad, que ya sabemos que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá pues al multiplicar 4 por 10 nos va a dar que W va a ser igual a 40. A 40 que kilogramos por metros por segundos al cuadrado es lo que conocemos como las unidades de los newtons. Es decir que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Listo, entonces con este dato pues ya tenemos que W es nuestro peso para este ejercicio y es 40 newton, que es igual al valor de la fuerza. Listo, entonces vamos a colocar aquí que nuestra fuerza va a ser igual al mismo peso, pero aquí lo vamos a expresar como 40 newtons, que es F igual a W también, ¿no? Entonces vamos a colocar acá 40 newtons, el valor de la fuerza o el peso, que es lo mismo como ya les digo. Entonces ya con estos datos pues ahora sí podemos hallar la X. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahora sí la constante, que son 200 newtons, tenemos la fuerza o el peso, que es lo mismo, que son 40 newtons, y ahora pues vamos a proceder a hallar la X o el alargamiento que tiene este resorte al aplicarle esa masa de 4 kilogramos. ¿Cuánto se va hacia abajo ese resorte? Entonces para eso, ¿cuál ecuación vamos a utilizar? Pues ya sabemos que si nos preguntan elongación, pues esta es la ecuación que vamos a utilizar. Listo, esta que está acá. Fuerza dividido entre constante va a ser igual a X, que es la elongación. X ya dijimos que es la elongación. Entonces vamos a colocar esta ecuación por acá y vamos a resolver. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos. F, que vale 40 newtons, pues lo vamos a escribir acá, 40 newtons. Y eso va a estar dividido entre la K, pero la K ¿cuánto vale? Aquí nos la están dando, mire, K igual a 200 newtons sobre metros, pues por lo tanto vamos a colocar acá 200 newtons
sobre metro, ¿listo? Y vamos a estirar un poquito esto acá y vamos a escribir que esto es igual a ¿quién? Pues a la X, que es el alargamiento o la elongación del resorte. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir en ese caso 40 dividido entre 200. Y eso nos da como resultado 0,2. Vamos a colocarlo acá, 0,2. Y recuerden que aquí estos newtons se cancelan con estos newtons y simplemente me quedan metros, porque ya sabemos que la longitud del alargamiento del resorte nos da en metros, lo tenemos que expresar en metros y ahí pues nos queda esa m, metros. Y esto pues ya sabemos que es igual a ¿quién? A la X, que es esa elongación que nos estaban preguntando. ¿Cuánto es el alargamiento del resorte? Pues tiene que ver con la X, es igual a 0,2 metros. Lo que se estira es acá prácticamente 20 centímetros, ¿listo? Fíjense que aquí estamos aplicando otra manera de resolver ejercicios de la ley de Hooke. Si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se deforma 15 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante? Entonces vamos a escribir acá datos y vamos a mirar que lo que nos dan acá es una masa, ¿cierto? En gramos. Entonces vamos a escribir acá M igual a 200 gramos. Entonces vamos a escribir aquí 200 GR, que son gramos, ¿listo? Y acá nos dicen que el resorte se deforma 15 centímetros. La deformación o la elongación o que le digan comprimir significa que tiene que ver con la letra X, ¿listo? Entonces vamos a poner acá X igual a ¿cuánto? Pues nos dicen que 15 centímetros. Vamos a poner acá 15 centímetros. Listo, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y lo que nos preguntan es cuál será el valor de su constante. Entonces nos preguntan por la K. Entonces vamos a poner aquí K, que no sé cuánto vale. Ahorita vamos a mirar cuánto nos vale esa constante. ¿Qué es lo que vamos a entender para este ejercicio? Pues que si cuelgas, porque el resorte está de manera vertical y estaría de la siguiente manera acá. Esta línea es como si fuera un techo donde cuelga en este caso el resorte. Y acá vamos a dibujar ese resorte. En este caso pues el resorte estaría aquí, ¿cierto? Y acá estaría la masa que nos está indicando que tiene ese resorte, ¿cierto? Y esa masa nos dice que es de 200 gramos. Entonces vamos a colocar aquí 200 gramos, ¿listo? 200 GR. Y lo que debemos saber acá es que este bloque va a tender a bajar aquí en sentido vertical y eso es lo que se desplaza. En este caso esa deformación son 15 centímetros, es decir que quiere decir que va a bajar de aquí hasta aquí, posiblemente esos 15 centímetros que nos indican acá. Y entonces lo que vamos a hacer o a saber, como lo hicimos en el ejercicio anterior, es que esto va a estar dado por una fuerza que es igual al peso. Recordemos que el peso es W, ¿cierto? Y que W es una fuerza aplicada, y W acá es igual a multiplicar la masa multiplicada por la gravedad, ¿listo? Entonces como tenemos la masa, pero la masa, ojo, la masa nos la están dando en gramos, nos toca pasarla a kilogramos. Esto es importante y ya lo hemos dicho que las unidades, por ejemplo las de las distancias o las elongaciones que se dan en centímetros, decímetros o milímetros, hay que pasarla a metro. De igual manera las masas tienen que estar expresadas en kilogramos y en este caso pues está expresada en gramos, ahí tenemos que pasarla a kilogramos y simplemente dividir entre 1000. Al dividir 200 entre 1000 pues me va a quedar aquí 0,2, ¿listo? 0,2 ¿qué? 2 kilogramos, 0,2 kilogramos. Ya no va a ser gramos sino kilogramos. ¿Por qué? Porque como les dije dividimos 200 entre 1000 y eso nos da 0,2. Bueno, y acá pues también tenemos que pasar esto. ¿Por qué? Porque está en centímetros, tenemos que pasarlo a metros y en este caso ya hemos dicho que pasar de centímetros a metros es dividir entre 100, o sea vamos a dividir 15 dividido entre 100, que me daría como resultado 0,15, en ese caso metros, listo, ya no centímetros sino metros. Estas nuevas unidades son las que podemos utilizar para hallar la constante, listo. ¿Y cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Pues ya sabemos que la ecuación pues va a ser la de K, mire, K igual a F dividido entre X. Esta es la que vamos a utilizar, vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla acá porque vamos a reemplazar esos datos que están ahí, ¿listo? Pero acá falta algo, ¿y qué es? La fuerza, porque hasta el momento no tenemos fuerza, tenemos masa, pero no tenemos fuerza como tal. Pero como ya sabemos, la fuerza es igual al peso o a la W, y la W es multiplicar la masa por la gravedad.
Entonces antes de hacer este procedimiento lo que vamos a hacer es hallar esa fuerza o ese peso, ¿cierto? Entonces vamos a escribir acá W, y W va a ser igual a la masa, ¿cierto? Vamos a escribir a la M multiplicada con la gravedad, ¿listo? Y ya sabemos que la gravedad por el ejercicio anterior nos vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá simplemente vamos a poner W va a ser igual a la masa, que cuánto es la masa aquí, 200 gramos, pero expresada en kilogramos sería 0,2. Entonces vamos a colocar acá 0,2 kilogramos, listo. Recuerden que las unidades son importantes y lo vamos a multiplicar porque acá nos dice multiplíquelo por la gravedad. ¿Y la gravedad cuánto vale? Pues ya dijimos que la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a poner acá 10 metros, vamos a colocar acá metros sobre segundos al cuadrado, listo. Y entonces esto me va a quedar, vamos a escribir W, la fuerza o el mismo peso va a ser igual a, vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a multiplicar 0,2 por 10, 0,2 por 10, eso me da como resultado 2, y acá vamos a escribir entonces 2 ¿qué? 2 kilogramos, podemos acá poner 2 kilogramos por metro por segundos al cuadrado, listo. Todas estas unidades de kilogramos por metro por segundo al cuadrado es lo que significa un newton. Entonces W, que es el peso, la misma fuerza, vuelvo y repito, va a ser igual a 2 ¿qué? A 2 newton, porque kilogramos por metro por segundo al cuadrado equivalen a n newton, listo. Entonces ya con esto acá pues vamos a encerrar nuestro dato del peso, que recordemos que el peso es la misma fuerza. Ya dijimos acá que W es igual a F, y entonces esto es como si fuera la F. Vamos a reemplazarlo acá, vamos a mover un poquito esto para este lado, excelente, para que no nos peguen los datos. Y ahora sí vamos a reemplazar F, que es la misma W, ya lo dijimos, vale 2 newton. Entonces vamos a colocar aquí, en vez de la F vamos a colocar 2 newton, aquí 2N, muy bien. Y eso va a estar dividido, acá nos dice divida entre la X. ¿Y la X cuánto vale? Miren, nos dijeron 15 centímetros, pero nos toca poner la S en metros, que sería 0,15 metros. Entonces vamos a colocar acá 0,15 metros, ¿listo? Y eso va a ser igual a ¿quién? Pues aquí nos dice que es igual a la K, pues vamos a colocar aquí la K porque es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Miren, acá está. Entonces nuevamente vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir en este caso 2 dividido entre 0,15, que me daría 13,3333. Ahí como ven en la calculadora, entonces vamos a colocar ese dato acá, 13,33, y ya sabemos que como se repite es periódico, entonces le ponemos esta flechita para no poner todos esos valores, y vamos a colocar acá los newton, que es lo que queda arriba, dividido, ¿cierto? Que es esta línea, sobre metros. Y recordemos que la constante nos da newton sobre metro, eso también ya lo debemos saber, y eso es igual a la constante, listo, el valor de la constante que nos lo estaban pidiendo acá, es decir que acá podemos poner 13,33 y podemos poner acá la que es periódico y que son newtons sobre metro, listo. Esa sería nuestra respuesta. A esto vamos a encerrarla ahí, y eso es todo en este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Un muelle se alarga 30 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. A. Calcula el valor de la constante elástica del muelle. B. Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 60 newtons. Entonces, como siempre, vamos a escribir los datos y vamos a empezar a mirar acá que aquí lo que nos dice que se alarga 30 centímetros tiene que ver con la letra X. Ya lo hemos dicho que X es alargamiento o compresión del resorte. En este caso esta X son 30 centímetros, vamos a colocar acá 30 centímetros. ¿Y qué más tenemos acá? Pues vamos a ver que dice que sobre él se ejerce una fuerza de 24 newton. Entonces vamos a tener acá una F, fuerza, es igual a 24 newton, listo, 24 newtons. Listo, entonces tenemos estos dos datos. Vamos a mirar qué nos preguntan. Nos dicen calcular el valor de la constante elástica del muelle. Entonces nos preguntan por el valor de la K. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer es pasar los centímetros a metros. Ya lo sabemos. Vamos a poner acá esa conversión y eso va a ser igual a 0,3 metros. ¿Listo? Así de rápido. Ya sabemos que es dividir entre 100.
y ya tenemos la fuerza Newton, o sea que ya podemos hallar la K, y para ello vamos a utilizar la fórmula que me expresa la K, que en este caso es esta. Vamos a seleccionarla y vamos a traerla para este lado para reemplazar los datos, ¿cierto? Y en este caso tenemos la fuerza que vale 24 newtons, entonces vamos a colocar acá 24 newtons y eso va a ser sobre, ¿cierto? Porque aquí nos dicen sobre la X, ¿cierto? Que es ese alargamiento del resorte, que son 30 centímetros, pero en metros son 0,3. Entonces vamos a escribir acá 0,33 metros y eso va a ser igual a la K, ¿cierto? Porque aquí nos dicen que la K es igual a la K, pues acá debemos poner lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues sacar nuestra calculadora y vamos a dividir, en ese caso 24 dividido entre 0,3, eso nos da como resultado 80. Y acá pues lo vamos a colocar, aquí vamos a colocar que eso nos dio 80 y arriba pues nos quedó newton, ¿cierto? Sobre el metro que está ahí, listo. Entonces newton sobre metro, y ya sabemos que newton sobre metro se corresponde a las unidades de la constante de elasticidad del resorte, listo. En este caso pues nuestra respuesta a este ejercicio serían 80 newtons sobre metro, que es la constante de elasticidad. Ahora, esto fue para responder a la pregunta, ¿cierto? La pregunta A, listo. Ahora lo que nos pregunta la siguiente, que es la B, nos dice calcula el alargamiento del resorte o del muelle al aplicar una fuerza de 60 newtons. Como se trata del mismo resorte, no lo están cambiando, pues esta constante sigue valiendo tanto para la primera fuerza como para esta segunda, lo mismo. Entonces vamos a calcular en este caso el alargamiento, ¿cierto? Miren, aquí nos dicen el alargamiento del resorte o el muelle al aplicar una fuerza de 60 newtons. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la vamos a poner acá, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es poner nuevamente la fuerza, pero la fuerza que nos están diciendo en esa pregunta B, que son 60 newtons. Entonces vamos a colocar aquí 60 newtons, que sería el valor de la fuerza para la pregunta B, dividido entre ¿quién? Entre K. Pero ¿cuánto vale K? K es esta, porque ya dijimos que es la misma para ambos casos, porque es el mismo resorte, y vale 80 newtons. Entonces vamos a colocar acá 80 newtons sobre metro, listo. Y eso aquí pues vamos a colocar que eso es igual a X, que es la elongación o el alargamiento de ese muelle al aplicar esa fuerza de 60. Entonces también vamos a sacar nuestra calculadora para mirar cuánto nos da. 60 dividido entre 80, eso nos da como resultado 0,75. Vamos a colocarlo acá 0,75. Y acá pues vamos a mirar que estos newtons con estos newtons se cancelan y simplemente me quedó metros, que es lo que colocamos acá, porque los metros son las unidades de las distancias o los alargamientos. Y en ese caso pues ya tenemos nuestra segunda respuesta, o la respuesta a la pregunta B. En este caso esta era la respuesta para la B, ¿cierto? 0,75 metros es el alargamiento de ese muelle, del mismo muelle, al aplicarle una fuerza de 60 newtons. Vamos con el siguiente ejercicio. Un muelle mide 8 centímetros cuando está en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 2 newtons, se observa que mide 90 milímetros. Calcular: A, el valor de la constante del muelle; B, la longitud del muelle si la fuerza que se ejerce es de 6 newtons. Entonces para este caso, obviamente vamos a escribir los datos y vamos a observar que nos dice que el muelle mide, es decir, que la longitud del muelle son 8 centímetros, y también por acá nos dan otra medida. Nos dicen que al aplicarle una fuerza de 2 newtons, él se va a estirar, o se observa que mide 90 milímetros, es decir, nos están dando 2x. Y cuando nos dan 2x, o dos estiramientos o dos alargamientos del resorte, o dos distancias del resorte, pues nos vamos a referir aquí a esta ecuación, porque aquí nos dice que la fuerza es igual a la K multiplicada por x menos x sub 0 o x inicial. Recordemos que esta x inicial es la del resorte en estado de reposo, es decir, sin estirar. Entonces aquí nos dice que cuando está en reposo el resorte mide 8 centímetros, por lo tanto vamos a escribir x sub 0, que también se conoce como x inicial, lo vamos a escribir que va a ser igual a ¿quién? Pues acá a 8 centímetros. Entonces vamos a escribir aquí 8 centímetros, ¿listo? Ahora, la otra x, que sería esta, que es cuando después que se le aplica la fuerza,
Se observa que mide 90 milímetros, pues esa va a ser esta X de acá, ¿cierto? La X final, que será X solita, sin nada, igual a ¿cuánto? A 90 milímetros, ¿listo? Entonces escribimos 90 M que son milímetros, ¿listo? Y nos dan pues la fuerza que ya la hemos señalado, que son 2 newton. Entonces vamos a escribir aquí la fuerza, que es igual, en este caso, a 2 newton, listo. Bien, el paso a seguir entonces, como siempre, es pasar nuestras distancias, ¿cierto? La X inicial, que es 8 centímetros, la debemos pasar aquí a metros y simplemente es dividir, en este caso 8 dividido entre 100, que me daría como resultado 0,08 metros. Y de igual manera entonces vamos a convertir esta medida, que son los 90 milímetros, en este caso ya no dividimos entre 100 sino entre 1000, los 90, entonces vamos a escribir 90 dividido entre 1000 y eso me da como resultado 0,09 metros. Y ya con estos datos, entonces ahora sí miramos que tenemos la X y la F, las dos X y la F. Por lo tanto, nos piden hallar la constante. Mira aquí, la primera pregunta, hallar el valor de la constante del muelle. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación, pero como ustedes se dan cuenta aquí, pues no tiene el X menos el X inicial, que es como en este caso. Les voy a mostrar que podemos utilizar esta ecuación y de aquí lo vamos a despejar, ¿listo? Para que también entiendan que esta ecuación es similar a esta, solamente que el desplazamiento del resorte está dado con esta fórmula cuando te dan la medida del resorte y lo que se desplaza una vez aplicada la fuerza. Entonces aquí simplemente les voy a enseñar a despejar. Vamos a tomar este dato del X menos el X inicial y todo esto lo vamos a tomar con un solo valor. Le vamos a escribir aquí esta misma F, la vamos a escribir acá F, y eso va a estar dividido. Ojo, ¿por qué va a estar dividido? Porque estamos pasando a dividir todo esto, el X menos el XY, lo vamos a pasar, esto que lo puse en azul lo vamos a pasar aquí a dividir. Entonces vamos a escribir acá paréntesis X menos el X sub 0, ¿cierto? Y cierro el paréntesis. Fíjate que eso que estaba acá lo pasé aquí debajo. Y ahora sí, eso va a ser igual a la K, ¿listo? Ahí está, simplemente pasamos esto que está acá, lo pasamos a dividir debajo de la F y eso va a ser igual a la K, que es esa misma K. Entonces ya con esto acá simplemente vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale F? Pues F ya vemos que vale 2 newton. Entonces vamos a colocar aquí 2 newton y eso va a estar dividido. Entonces vamos a colocar ahí dividido y vamos a poner esto que está aquí abajo, vamos a poner acá, vamos a empezar con el paréntesis y la X. Pero ¿cuánto vale la X? La X nos dice que vale 0,09 metros, entonces vamos a colocar acá 0,09 metros, listo, ahí está. Y nos dice que le debemos restar, entonces colocamos acá al menos el X inicial, que el X inicial ya sabemos que X inicial o lo que mide el resorte es 0,08, entonces vamos a colocar acá 0,08 y eso también son metros. Cerramos el paréntesis, vamos a alargar un poquito esto hasta acá y vamos a poner que eso va a ser igual a la constante, listo. Entonces podemos poner acá otra vez nuevamente los 2 newton, ¿cierto? Y hacer aquí abajo la resta de estos dos números, que sería 0,09 menos 0,08 me daría como resultado en este caso 0,01 y en este caso pues seguimos poniendo metros, ¿cierto? Porque era la misma unidad de cada uno de los números. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir 2 dividido entre 0,01 y eso me da como resultado 200. Entonces vamos a colocar aquí 200 y acá pues nos va a quedar en este caso newton, que es lo que quedó arriba, sobre metros, que es lo que quedó aquí abajo, y eso pues va a ser igual a la K, que es la constante, que era lo que nos estaban preguntando. Entonces vamos a encerrar este valor. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar ahorita, porque miremos que la siguiente pregunta nos dice que hallemos la longitud del muelle. Recordemos que el muelle es lo mismo que un resorte, ¿cierto? Si la fuerza nos dice que se ejerce es de 6 newton, es decir, que nos están dando la fuerza y ya tenemos acá nuestra constante de elasticidad porque es el mismo resorte. Por lo tanto, entonces lo que tendríamos que hallar aquí en la longitud pues sería el valor de la X. Por lo tanto, de estas fórmulas que nos quedan acá, la que nos sirve será esta, ¿cierto? Entonces vamos a traerla para este lado para reemplazar los datos y poder hallar el valor de esa X. Entonces vamos a tener acá la fuerza,
y la fuerza pues ya nos dijeron que son 6 newton, entonces vamos a colocar aquí 6 newton y vamos a poner esta línea fraccionaria, vamos a colocarla ahí dividido entre K, pero ¿cuánto vale K? Ya sabemos que K vale 200 newton sobre metros, entonces vamos a colocar acá 200 y ya sabemos que colocamos newton sobre metro. Listo, vamos a estirar un poquito esta línea y aquí pues vamos a escribir que esto va a ser igual a la X porque es lo que estoy hallando y esta es la fórmula, acá nos lo decía, pues es la misma X acá. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir 6 dividido entre 200 y eso me da como resultado 0,03. Entonces acá voy a colocar 0,03 y en ese caso pues vamos a mirar que los newtons se cancelan estos de arriba con estos newtons de abajo y lo que me queda es metros, por lo tanto voy a colocar la M acá y ya lo debemos saber que esto es una distancia y la distancia tiene que estar dada en metros. Entonces esta es la respuesta a la pregunta B, ¿cierto? Que me dicen cuál es la longitud del muelle, pues será 0,03 metros al aplicar una fuerza de 6 newtons, sabiendo que pues que ese muelle o ese resorte pues tiene una constante de 200 newtons sobre metros. Y eso es así de sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice la constante elástica de un resorte resultó ser 3000 newtons sobre metros. ¿Qué fuerza se requiere para comprimir el resorte hasta una distancia de 5 centímetros? Bueno, miramos que 3000 newtons sobre metros es la constante. Quiere decir esto que el resorte es rígido, es altamente rígido, o también lo podemos visualizar que es grueso, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a requerir una fuerza grande o mayor para moverlo. En este caso nos dicen que hasta una distancia de 5 centímetros. Vamos a mirar aquí el gráfico que nos podemos entender mucho mejor. La constante nos dice que son los 3000 newtons sobre metros y este es en nuestro resorte del ejercicio y acá pues hay un bloque en el cual vamos a ejercerle una fuerza en el sentido hacia la izquierda, ¿cierto? Porque vamos a comprimir el resorte, no lo vamos a estirar. Si fuera a estirar lo haríamos hacia la derecha, pero en este caso lo vamos a comprimir, es decir que lo hacemos hacia la izquierda. ¿Y cuánto lo vamos a comprimir? Pues el ejercicio nos dicen que es 5 centímetros, es decir esta distancia. Recordemos que aquí ese sería el punto de equilibrio donde naturalmente está en reposo el resorte y acá pues nos dicen comprímalo 5 centímetros, ¿cierto? Y para eso pues nos dicen qué fuerza vas a necesitar para comprimir ese resorte de esta constante de 3000 newtons sobre metros que se comprima 5 centímetros. Entonces vamos a resolver este ejercicio para que te des cuenta cómo y cuál ecuación aplicamos. Bien, vamos a escribir nuestros datos. En este caso el primer dato que tenemos pues ya sabemos que es la constante. Vamos a escribir aquí la constante que va a ser igual a esos 3000 newtons sobre metro. Entonces vamos a escribir esos 3000 newtons sobre metro. Listo, esa es nuestra constante. ¿Qué otro dato tenemos? Pues ya sabemos que tenemos una distancia de 5 centímetros y las distancias pues ya sabemos que las representamos con la letra X. Entonces X va a ser igual a 5 centímetros, listo, centímetros. Y ya pues lo que nos están preguntando en este caso pues ya lo dijimos, es la fuerza que necesitamos saber cuánta fuerza se aplicó para mover esos 5 centímetros o comprimirlo esos 5 centímetros al resorte. Entonces acá vamos a escribir qué es la fuerza, ¿cierto? ¿Cuál será la fuerza? Eso es lo que necesitamos hallar. Entonces, como siempre, y antes de utilizar nuestras ecuaciones, pues debemos verificar que todos los datos estén en metros. En este caso, esta distancia está en centímetros, ya sabemos cómo pasarlo, simplemente es dividir este 5 centímetros entre 100 y ya obtenemos la medida en metros. Eso nos daría 0,05, en ese caso pues ya metro, ¿listo? Y ya con estas medidas, porque aquí ya tenemos metros con metros, newton, pues ya podemos hallar la fuerza y para eso pues vamos a utilizar la ecuación de F es igual a K por X, ¿cierto? Que esa es la más sencilla y digamos la ecuación generalizada de la ley de Hooke y es la que nos sirve en este caso. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es cambiar los datos, pues vamos a seguir escribiendo F porque lo que vamos a hallar va a ser igual a la K. Pero ¿cuánto vale la K? Pues miramos que la K vale 3000 newtons sobre metro, entonces vamos a escribir acá 3000 newtons sobre metro, ¿listo? Entonces vamos a escribir newton sobre metros y eso lo vamos a multiplicar, este puntico recordemos que es multiplicación, lo vamos a multiplicar por el desplazamiento o la distancia que en este caso es 0,05 metros, entonces vamos a escribir acá 0,05 metros
y ya pues vamos a sacar nuestra calculadora para multiplicar eso. Y en este caso pues vamos a poner 300 multiplicado por 0.05, eso nos da como resultado 150. Entonces vamos a escribir acá F, que va a ser igual a 150, y vamos a anotar acá que las unidades pues se van a tachar o se van a cancelar metros con metros, de tal manera que lo único que me queda va a ser newtons, y ya debemos saber que la fuerza se da en newtons. Entonces esta va a ser nuestra respuesta a la pregunta: ¿con qué fuerza se va a comprimir este resorte que tuvimos acá, que fue una compresión de 5 centímetros? Pues la fuerza aplicada, en este caso la fuerza que vamos a aplicar, va a ser igual a 150 newtons, ¿cierto? O sea, es una fuerza realmente mayor. ¿Y por qué es una fuerza mayor? Pues porque el resorte, ya nos dijeron que tenía una alta constante de elasticidad, en este caso 3000 newtons sobre metros. Entonces esa es la respuesta a este ejercicio. Vamos con el siguiente. Bueno, este ejercicio nos dice: se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros de terminar. Entonces la situación en este caso para este ejercicio, por ejemplo, vamos a dibujar acá el resorte y vamos a mirar que el resorte normalmente, digamos que hasta acá, el resorte tiene una distancia o una longitud, lo que mide el resorte de aquí, desde aquí hasta acá, el resorte mide 20 centímetros, ¿cierto? Esa es la situación que nos dice que el resorte mide 20 centímetros. Vamos a dibujar nuevamente el resorte, pero en este caso ese resorte va a estar estirado un poco más, porque nos dice que al aplicar la fuerza se estira, alcanza 25 centímetros, digamos que hasta acá. Entonces ya sabemos nosotros que de aquí ahora hasta aquí van a haber ya no 20 centímetros sino 25 centímetros, ¿cierto? Que es la sumatoria de lo que medía el resorte, que es esto, más el pedacito pues que sería más o menos de aquí hasta aquí, serían 5 centímetros de más, ¿cierto? Para un total de 25. 20 más 5 pues me da el total de 25. Entonces eso es lo que me está planteando el ejercicio, y para eso entonces miramos que los datos que tenemos, como vimos, tenemos dos distancias, una que sería esta, que esta es la que vamos a llamar x inicial, ¿cierto? O x sub 0, y esta otra que es desde aquí hasta acá, que la vamos a llamar x solita, ¿cierto? De tal manera que vamos a escribir aquí el x sub 0 como dato. X sub 0 va a ser igual a ¿quién? Pues a 20 centímetros, vamos a colocar acá 20 centímetros, muy bien. Y la x vamos a colocarla acá, x solita va a ser igual a 25 centímetros. Entonces vamos a colocar acá 25 centímetros, listo. Entonces ya tenemos los dos datos de las dos posiciones, la inicial y la final. Y además, ¿qué otro dato nos dan? Pues acá nos están diciendo que nos dan una fuerza de 200 newton. Entonces vamos a colocar aquí F va a ser igual a 200 newton, listo. Entonces vamos a colocar acá 200 n. Bien, una vez tenemos los datos, entonces lo que tenemos que hacer, recuerden siempre, es pasar nuestras medidas a metros. En este caso aquí tenemos 20 centímetros, toca pasarlo a metros. Entonces vamos a escribir esto y ya sabemos que dividimos simplemente entre 100 y eso nos va a dar 0,2 metros, listo. De igual manera aquí también vamos a pasar esta, que me daría 0,25 metros. Y ya con estos datos pasados, entonces ahora sí vamos a mirar cuál de estas ecuaciones que están acá nos va a ser útil para poder aplicar a esto. Normalmente pues miremos que lo que nos preguntan acá en la primera pregunta es la constante de elasticidad. ¿Cuál es el valor de la constante? Entonces miramos que esta ecuación nos podría servir. ¿Por qué? Porque nos habla de que aquí está para hallar la constante si tenemos la fuerza y si tenemos el desplazamiento o la distancia. En este caso esta es solamente una x, no nos serviría esta ecuación porque aquí nos dan x inicial y x final. Por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación, vamos a traerla aquí y simplemente lo que vamos a hacer es dejar la misma f porque esa no la vamos a cambiar, dejamos la f
Y acá pues lo que vamos a hacer con esto que está aquí en paréntesis, que estoy rayando en azul, que es el x menos el x inicial, esto está multiplicando aquí con la k, pues lo vamos a pasar de aquí que está multiplicando, lo vamos a pasar aquí debajo de la f a dividir, ¿listo? Entonces para eso vamos a escribir la línea fraccionaria aquí y vamos a pasar entonces, como dijimos, el x paréntesis, entonces vamos a escribir el x menos el x inicial, ¿cierto? O sub 0, y cerramos acá y vamos a escribir entonces aquí que eso va a ser igual a ¿quién? A la k, ¿cierto? Porque la k está acá y no se movió, ya queda ahí, y simplemente lo que movimos, como les dije, fue el x menos el x sub 0, lo pasamos acá. Entonces, ya teniendo esto acá despejado, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de la fuerza, que aquí ya la tenemos, que la fuerza es igual a 200 newton. Entonces vamos a escribir acá 200 n, que ya sabemos que son los newtons, y aquí vamos a escribir la línea fraccionaria ahí, y vamos a escribir entonces acá paréntesis. ¿Cuánto vale x? Pues miramos que x vale en este caso 0.25 metros, entonces vamos a escribir acá 0,25 m, y eso lo vamos a restar con el x sub 0, que el x sub 0 en este caso pues en metros nos vale 0,2. Entonces vamos a escribir acá 0,2 metros, y acá estiramos un poquito de esto y esto va a ser igual a la k, ¿listo? Vamos a escribir nuevamente los 200 newton acá, y debajo pues vamos a hacer la diferencia o la resta entre 0,25 metros menos 0,2 metros, y eso me da como resultado, pero antes vamos a poner nuestra línea fraccionaria, y debajo el resultado de estos dos elementos pues nos daría 0,05, ¿listo? Y en este caso pues también es metros, porque ambas cantidades tienen unidades de metros, pues coloco metros, y eso pues va a ser igual a la k. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora para hacer esa división. Vamos a colocar 200 dividido entre 0,05, eso me da como resultado 4000. Entonces vamos a colocar acá 4000, y en este caso pues va a ser 4000, ¿qué? 4000 newtons sobre metros, ¿cierto? Porque arriba tenemos newton, abajo metros, pues nos queda esto así con este slash, y eso pues va a ser igual a la constante, ¿listo? Bueno, con este valor vamos a utilizarlo para hallar la siguiente respuesta a la pregunta B. Entonces en la pregunta B nos dice el alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newton. Entonces fíjate que acá nos están dando una fuerza de 300 newton, y pues ya tenemos aquí la constante K, ya porque es el mismo ejercicio, es el mismo resorte, no va a cambiar ese resorte, entonces podemos utilizar esta constante de 4000 newton sobre metros. ¿Y cuál es la fórmula que utilizamos? Pues vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar la x, ¿cierto? Porque la x tiene que ver con el alargamiento, cuando es estiramiento, alargamiento o que el resorte se comprime, pues es la letra x, ¿listo? Y ya tenemos la fuerza que nos la están dando acá, 300 newton, y tenemos la constante que es esta que está acá. Entonces vamos a tomar esta ecuación y la vamos a trasladar para acá para poder reemplazar los datos. Y entonces en este caso tenemos que la fuerza es 300 newton, entonces vamos a escribir acá 300 newton, ¿listo? Y vamos a escribir la línea fraccionaria que está en rojo ahí, también la vamos a escribir acá. Y aquí debajo pues vamos a poner K. ¿Y cuánto vale K? Pues K vale 4000 newton sobre metro, entonces vamos a colocar acá 4000 y vamos a dejarlo en newton sobre metros porque esas son las unidades de la constante. Listo, vamos a alargar un poquito de esto acá. Vamos a poner que esto es igual a ¿quién? Pues a la x, porque es esta misma x que está acá. Listo, vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a dividir entonces en este caso 300 dividido entre 4000. Listo, vamos a mirar que eso nos da como resultado 0,075. Entonces vamos a escribir acá 0,075, y en ese caso pues vamos a mirar que lo que se va a cancelar también son los newtons con los newtons y me quedó metros, y eso es obvio o lógico porque la x, que es la distancia o un desplazamiento, tiene unidades en metros, ¿cierto? Eso va a ser igual a x. Entonces esta va a ser la respuesta a la pregunta B, y eso quiere decir que con una fuerza de 300 newtons, sabiendo que el resorte tiene una constante de 4000 newton sobre metros, va a hacerse o se va a obtener un alargamiento de ese resorte de 0,075 metros. ¿Listo? Entonces esto ha sido así de sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio.
Cuando una masa de 500 gramos cuelga de un resorte, este se alarga 3 centímetros. ¿Cuál es la constante elástica? Vamos a entender esta situación con este gráfico. Acá vemos que tenemos el resorte al cual se le amarró una masa M. En este caso pues nos dicen que la masa es de 500 gramos. Aquí nos lo dicen 500 gramos. Y que el resorte normalmente estaba aquí sobre esta línea antes de ponerle ese peso. Pero por acción de la gravedad, por eso acá nos muestran que G es la gravedad, hace que él baje. ¿Por qué? Porque se le aplicó una masa, ¿cierto? Y al bajar ese resorte pues se está desplazando. Acá nos dicen que el desplazamiento de X es de 3 centímetros, o sea ha bajado 3 centímetros. Entonces la pregunta es cuánto es la constante elasticidad de este resorte, o sea qué tan rígido es ese resorte para que al haber puesto esa masa de 500 gramos pues haya bajado sus 3 centímetros. Vamos a escribir aquí nuestros datos. Vemos acá que nos dan la masa, ¿cierto? Que es 500 gramos. Entonces vamos a escribir aquí M es igual a 500 gramos, ¿listo? Y además también vemos acá que nos están dando en este caso el alargamiento del resorte, que en ese caso son 3 centímetros, se alarga 3 centímetros, por lo tanto ya sabemos que el alargamiento tiene que ver con la distancia y la letra que la identifica a ella es la letra X y eso va a ser igual a 3 centímetros. Y que los que nos preguntan que cuál es la constante de elasticidad, entonces ya sabemos que la constante es la letra K y dejamos acá para averiguarla. Entonces recordemos además que todos los datos que nos los den en gramos, en este caso la masa, si está en gramos nos toca dejarla en kilogramos siempre, todas las medidas nos toca dejarla en kilogramos, al igual que las distancias en metros. Entonces vamos a pasar esto a kilogramos y simplemente dividir 500 entre 1000 y eso pues me va a dar como resultado 0,5. En este caso pues nos va a dar kilogramos, listo, porque ahí ya la pasamos al dividir entre 1000. Y de la misma manera entonces vamos a pasar esos 3 centímetros a metros y lo dividimos en este caso entre 100, por lo tanto nos va a quedar 0,03 en este caso metros, listo. ¿Y qué nos falta además? Pues ya vamos a mirar qué ecuación nos sirve acá. En este caso la ecuación que nos serviría es esta. ¿Por qué? Porque nos toca hallar K y aquí pues nos dicen que la fuerza dividido entre la X va a ser igual a la K. Pero aquí pues no nos va a servir mucho esta. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo fuerza y aquí aún no tenemos fuerza, tenemos es la masa. Pero como lo hicimos en un ejercicio anterior con la masa y cuando son en este caso resortes que están puestos de manera vertical, pues lo que va a ejercer sobre ellos es la gravedad y lo que vamos a tener en cuenta como fuerza es el valor del peso. Recordemos que W va a ser igual a ¿quién? A la masa por la gravedad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado y que necesariamente el peso es una fuerza, ¿cierto? Es una fuerza aplicada. En este caso el peso es una fuerza aplicada de manera vertical hacia abajo, gracias a ¿qué? A la gravedad y a una masa que en este caso se está colgando acá en el resorte. Entonces vamos a poner esa ecuación de W del peso, vamos a escribir W igual a la masa multiplicada por la gravedad, teniendo en cuenta que ya dijimos que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esos datos. W va a ser igual a la masa expresada en kilogramos, que sería 0,5, vamos a escribir acá 0,5 kilogramos, y eso debe estar multiplicado por la gravedad, que ya dijimos que vale 10, en este caso ya dijimos que metros sobre segundos al cuadrado, listo. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a multiplicar 0.5 por 10 y eso me da como resultado 5. Entonces vamos a mirar que la W o el peso, que es la misma fuerza, recordémoslo, va a valer en este caso 5. ¿5 qué? Pues 5 newtons. ¿Por qué newtons? Ya lo hemos dicho que kilogramos con metros sobre segundo al cuadrado es el valor de un newton, por eso colocamos la N ahí. Listo, entonces esa es el valor de la F, que es el mismo peso, ya lo dijimos. Y ahora sí, pues vamos a poder hallar la K. Y para eso entonces ahora sí vamos a traer esta ecuación, la vamos a poner acá. Y simplemente vamos a reemplazar los datos. Vamos a poner la F, que ya dijimos que es el mismo W. Entonces acá vamos a poner 5 newtons, vamos a poner 5 newtons.
Y la línea fraccionaria la vamos a poner aquí debajo, excelente. Y la X, ¿cuánto vale la X? Pues miramos acá que la X nos vale 0,03 metros, entonces vamos a colocar acá 0,03 metros, ¿listo? Excelente, y eso va a ser igual a ¿quién? A la K. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a dividir 5 dividido entre 0,03 y eso me da como resultado 166,6667. Entonces, ya como lo hemos dicho en otros ejercicios, podemos dejar el redondeo, eso depende de su profesor, o ponerle una rayita arriba que indica que se está repitiendo. Entonces vamos a colocar acá 166,66 y yo pues sí le voy a colocar esa rayita para no escribir todos esos números. Y esto pues va a ser igual en unidades a los newtons, ¿cierto? Que son los que están aquí arriba, sobre los metros, que son los que quedaron aquí abajo. Ninguna se canceló y eso va a ser igual al valor de la constante K. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la constante para este ejercicio, que es lo que nos estaban preguntando, que si tenemos una masa de 500 gramos y logra que el resorte se estire 3 centímetros, pues quiere decir que el resorte tiene una densidad, bueno, una constante de elasticidad igual a 166,6, teniendo en cuenta que se repiten, es periódico, en valor de newton sobre metro. ¿Listo? Entonces así de sencillo este ejercicio. Vamos con el siguiente. Se cuelga de un muelle una bola de masa de 15 kilogramos cuya constante elástica vale 2100 newton sobre metro. Determinar el alargamiento del muelle en centímetros. Entonces para eso vamos a escribir nuestros datos y vemos que nos dan una masa de 15 kilogramos. Vamos a escribir acá M es igual a 15 kilogramos. ¿Y qué más nos dan acá? Nos dicen que hay una constante de elasticidad, que vale 2100 newton sobre metro. ¿Listo? Entonces vamos a escribir acá nuestra K, va a ser igual a 2100 newtons sobre metro. Listo, estamos muy bien hasta ahí. ¿Qué nos piden entonces? Que hallemos el alargamiento. En este caso el alargamiento sabemos que es la letra X. En este caso recordemos que el muelle es el mismo resorte, ¿no? Pero aquí un caso particular nos lo están pidiendo en centímetros, ya no en metros sino en centímetros. Pues ahorita vamos a mirar cómo convertimos esos datos de metros, los pasamos a centímetros. ¿Listo? Entonces pues ya sabemos, vamos a poner que acá nos están preguntando la X, el alargamiento, ¿cierto? Nuevamente vamos a plantear esta situación, el resorte atado aquí a esta parte como si fuera, digamos, una parte superior, un techo, y el resorte entonces estaría aquí, en este caso suspendido. Aquí está el resorte suspendido. ¿Y qué se le está suspendiendo ahí al resorte? Pues se le está suspendiendo una masa, ¿cierto? En este caso esa masa, ¿de cuánto es? De 15 kilogramos. Entonces acá la masa es de 15 kilogramos. Y lo que nos dice acá, pues que el resorte, al aplicarle esa masa, pues el resorte se va a estirar, ¿cierto? O sea, va a coger hacia abajo, ¿cierto? ¿Y por qué va a coger hacia abajo? Pues gracias a la gravedad. Sabemos que la gravedad influye sobre él y que la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo vimos en el ejercicio anterior y en otro más atrás. Entonces nos están diciendo que cuál es el desplazamiento que este resorte experimenta al ponerle esta masa acá. Y ya sabemos que no tenemos la fuerza acá, tenemos el masa constante, nos falta hallar la fuerza, y para eso ya sabemos que hay una relación que me establece que W va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad. ¿Listo? Y que ya sabemos obviamente que esta W ya es la fuerza misma, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto acá, vamos a escribir nuestra W, vamos a escribir W va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad. Y acá pues nuevamente W igual, y la masa pues ya está en kilogramos. Recuerden que la masa siempre tiene que estar dada en kilogramos, la vamos a colocar acá 15 kilogramos, y eso debe estar multiplicado por la gravedad, que ya sabemos que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a multiplicar estos dos, aquí está fácil la multiplicación, 15 por 10 me daría 150, por lo tanto vamos a colocar acá W va a ser igual
a 150 y ya sabemos que kilogramos por metro por segundo al cuadrado nos da newton, ¿cierto? Lo que equivale a un newton, por eso ponemos la n ahí. Y ya teniendo este resultado que es la W, que es la misma fuerza, pues ahora sí podemos utilizar lo que nos piden, la ecuación, para hallar lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Nos piden hallar la X o el alargamiento. En este caso pues la ecuación que nos sirve es esta, vamos a traerla para este lado y vamos aquí a reemplazar los datos. Vamos a poner acá F, que F ya sabemos que es la misma W, por lo tanto vamos a colocar 150 newtons. Y eso va a estar dividido, o aquí como esta línea lo muestra acá la fracción, sobre K. ¿Y K cuánto vale? 2100 newtons sobre metro. Entonces vamos a colocar acá 2100 newtons sobre metro. ¿Listo? Y eso va a ser igual a ¿quién? Pues a la X. ¿Listo? Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir 150 dividido entre 2100. Y nos da como resultado 0,71428571. Vamos a colocar acá simplemente dos dígitos después de la coma y ya pues dependiendo de su profesor pues él le dirá si pone todos los números o no. En este caso voy a colocar 0,07. ¿Listo? Si quieren pues pueden aproximar a 0,08. Y acá pues en este caso lo que vamos a ver es que estos newtons se cancelan con estos newtons y me quedo acá metros. Por lo tanto voy a dejar esto en metros y eso va a ser igual a la X. ¿Listo? Entonces fíjese que acá ya tenemos nuestra respuesta a la pregunta que nos planteaban, que cuánto era el alargamiento del muelle. Pero ojo, nos falta algo. Esto lo tenemos en metros y acá me están pidiendo la respuesta en centímetros. Y fácilmente lo podemos pasar simplemente multiplicando esto por 100. Que nos va a dar como resultado aquí. Al multiplicar 0,07 por 100 nos va a dar acá como resultado 7 centímetros va a ser igual a la X. ¿Listo? Entonces esta sí sería la respuesta adecuada. Recuerda que tienes que preguntarle a tu profe si tomas los demás dígitos o los redondeas, en este caso a 0,08 y en este caso pues nos daría 8 centímetros. ¿Listo? Listo, entonces vamos al siguiente ejercicio. Una carga de 50 newtons unida a un resorte que cuelga verticalmente estira el resorte 5 centímetros. El resorte se coloca ahora horizontalmente sobre una mesa y se estira 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte esta cantidad? Entonces la primera situación que nos hablan es esta, ¿cierto? Que tenemos acá el resorte y a él se le aplica una masa, pero no nos dan el valor de la masa como tal, sino el valor de la fuerza. Recordemos que la fuerza es igual al peso y el peso lo determinamos multiplicando la masa por la gravedad. Aquí ya nos están dando el dato de la fuerza, que son 50 newtons, que como ya les dije es igual al peso W. Entonces esa fuerza está aplicada hacia abajo y le dice aquí en el ejercicio que debido a esta fuerza de 50 newtons que está de manera vertical, ¿cierto? El resorte se estira ¿cuánto? Se estira 5 centímetros. Entonces digamos que inicialmente el resorte aquí estaba naturalmente, al ponerle esta masa pues se estiró 5 centímetros, que es lo que me muestran acá. La siguiente situación del mismo ejercicio me dicen, bueno, y ahora el resorte se coloca horizontalmente sobre una mesa. Digamos que aquí estaría la mesa y el resorte, que es este mismo, ahora se pone de manera horizontal y le dicen que se estira 11 centímetros. Entonces digamos que acá hasta este punto es como si estuviera este estiramiento normal, ¿cierto? Y ahora entonces acá se estira 11 centímetros, ¿cierto? ¿Esto con qué objetivo? Pues que aquí con esta fuerza que es W y la distancia de elongación pues podamos hallar la constante del resorte, la constante de acá de este resorte, que es este mismo resorte, ¿cierto? Con esa constante que es igual a esta misma porque es el mismo resorte, y esta elongación, esta nueva elongación, pues determinemos la fuerza que se le aplica acá para haber obtenido este alargamiento. ¿Listo? Eso es lo que nos dice este ejercicio. Entonces vamos a escribir nuestros datos acá y como dijimos lo que tenemos acá es la fuerza. Entonces vamos a escribir F es igual a ¿cuánto? Pues a 50 newtons. Listo, entonces allá tenemos, y que ese estiramiento para ese primer paso, que es esta parte de este ejercicio, que es de manera vertical, pues se estiró, por lo tanto escribimos la X, que se estiró ¿cuánto?
pues miramos que son 5 centímetros. Entonces ponemos acá 5 centímetros, ¿listo? Y pues con estos datos podemos hallar la constante. ¿Y con qué hallamos la constante? Pues con esta ecuación que está acá. Pero recordemos que antes de hacer ese paso tenemos que pasar nuestros centímetros, o la distancia que estaba en 5 centímetros la tenemos que pasar a metros, y ya sabemos que esto nos daría 5 dividido entre 100, que nos daría 0,05, en este caso pues metros. ¿Listo? Ahora sí vamos a pasar la ecuación, esta que es la que nos sirve, la vamos a pasar aquí para solucionar el ejercicio. Vamos a ponerla por acá y vamos a reemplazar el valor de F, que ya sabemos que son 50 newtons. Entonces vamos a colocar acá 50 newtons, y eso va a estar sobre, que es esta misma línea que tenemos acá, sobre la X. Y la X, ¿cuánto es? 0,05. entonces vamos a colocar 0,05. en este caso son metros. ¿Listo? Y eso pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la K. ¿Listo? Porque eso es lo que plantea acá la fórmula. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir 50 dividido entre 0,05. Eso me da como resultado 1000. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner 1000. ¿Qué? 1000 newtons, porque la n queda arriba, sobre metros, ¿cierto? Que es lo que está abajo, y eso va a ser igual a la K. ¿Listo? Que es la constante de ese resorte. En este caso entonces observamos que 1000 newtons sobre metros es igual al valor de esa constante. Ahora, como les dije que este resorte es este mismo resorte, solamente que pues acá para este segundo caso nos dicen que se le aplica, bueno, o sea, se estira más bien 11 centímetros, o sea que tendríamos que hallar la fuerza con la cual se estiró esos 11 centímetros. Para eso entonces vamos a utilizar, como nos piden fuerza, pues esta es la ecuación idónea para eso. Vamos a tomarla aquí, vamos a ponerla acá por un momento y vamos a reemplazar los datos. Vamos a poner acá F, ¿cierto? F es igual a K, pero K ¿cuánto vale? Ya miramos que nos dio 1000, porque es el mismo resorte. Entonces vamos a poner aquí 1000 newtons sobre metros, y eso lo vamos a multiplicar aquí por el valor de la X, y miramos que la X en este caso para esta segunda situación son 11 centímetros, que es eso mismo que está acá. Y ya sabemos que al pasar estos 11 centímetros a metros nos daría 0,11. Entonces vamos a colocar acá 0,11, ¿cierto? Que serían esos 11 centímetros pasado a metros, y pues acá le vamos a colocar la M de metro. ¿Listo? Entonces vamos a sacar nuestra calculadora, vamos a multiplicar 1000 por 0,11. Vamos a escribir 1000 por 0,11. Entonces eso nos da como resultado 110. Entonces nuestra fuerza en este caso nos va a dar F es igual a 110, y en este caso pues recordemos que estos metros con estos metros se cancelan y lo que me quedó son newtons. Y además, ¿por qué? Porque la fuerza se da en newtons. Entonces esa sería la respuesta al ejercicio, que sería que para estirar este mismo resorte de constante de 1000 newtons sobre metros, para poderlo estirar 11 centímetros debimos aplicar una fuerza de 110 newtons. ¿Listo? Entonces este es el ejercicio, y con este ejercicio hemos terminado nuestra serie de ejercicios. Espero que hayas entendido muy bien. Si te ha gustado, regálame un like. Si aún no te has suscrito a mi canal del profe KWA, ¿qué esperas? Dale click y nos vemos en una próxima entrega. Chao.